¿Qué tal? El 20 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Infancia. A lo largo de toda esta semana y en especial el miércoles, el día 20, se han celebrado actividades para visibilizar y concienciar sobre los derechos de los niños y de las niñas y de los adolescentes. En UNICEF trabajan día a día en ello y por eso he quedado con su presidenta, con la presidenta de aquí, de Castilla y León, y lo he hecho en uno de los lugares, en uno de los espacios por excelencia de la infancia, los colegios, en concreto en el Centro Educativo Público Miguel Delibes de la capital. Y ya he aprovechado y he hablado con su jefa de estudios y con dos de los alumnos para conocer qué herramientas utilizan allí en defensa de la infancia. Soy María Eugenia García Rincón, soy la presidenta del Comité Autonómico de Castilla y León de UNICEF. El 20 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Infancia porque se conmemora la fecha en que fue aprobada la Convención de los Derechos del Niño, el tratado internacional más veces ratificado en el mundo. Hace 35 años que se firmó la Convención de los Derechos del Niño y desde esa fecha hasta ahora pues mucho se ha logrado, pero mucho queda por hacer. Los derechos de la infancia es por lo que luchamos en UNICEF, por los derechos del niño, de la niña, del adolescente. Trabajamos en 190 países con las niñas y niños de todo el mundo y efectivamente los niños de todo el mundo necesitan más de nuestra ayuda, pues como las catástrofes y los conflictos bélicos en Irán, en Líbano, en Ucrania, pero ciertamente no hay que irse tan lejos para hacer llegar este valor de los derechos de la infancia, porque en Castilla y León, por ejemplo, 1 de cada 4 niños está en riesgo de pobreza. 1 de cada 5 niños, por ejemplo, tienen problemas en su familia para pagar la hipoteca, para pagar la luz, para pagar la calefacción, para pagar las actividades extraescolares y al final el problema de la familia, el que más lo nota es el niño. Y también yo creo que es un factor muy importante la salud mental. La salud mental de los niños y niñas no tenemos que ir al resto del mundo. Por ejemplo, en Castilla y León el 9,6% de los niños tienen la tasa de ideación suicida. O sea, el 9,6% esta es la tasa de ideación suicida, que es una verdadera barbaridad. O sea, es aquellos niños que se les ha pasado en algún momento por su mente suicidarse. Entonces, son cifras que realmente ponen los pelos de punta. El 14% de los niños, casi el 13,8%, padecen de salud mental. La salud mental es una enfermedad que no se comparte, porque el compartir salud mental no es como cuando compartes un dolor de pierna, que todo el mundo pues se ha caído, se ha roto la pierna, pues se lo cuenta a todos. No, la salud mental siempre se mantiene oculta. El COVID hizo mucho daño en muchas materias. Hizo mucho daño a los niños que no tenían recursos para seguir las clases por Internet, que no tenían en su casa ordenadores y demás, pero hizo mucho daño también en cuanto a salud mental. Los niños se refugiaron en sí mismos y está costando. O sea, ya hace años que pasamos el COVID, pero todavía sigue ahí. Fundamentalmente lo que hay que hacer para evitar los problemas de salud mental es no demonizarlos, o sea, intentar que el niño los vea como una cosa normal. Los colegios son espacios seguros y espacios protectores, o sea, por eso siempre insistimos muchísimo en la educación, desde cero hasta todos los años, porque las escuelas son espacios seguros y espacios donde los niños se divierten, donde los niños aprenden y en cuanto a las familias que pueden hacer para evitar problemas de salud mental, pues yo creo que eso, hablar mucho con los niños, hablar y conocer y no dar importancia a nada, sino que tú no tengas que hablar y como si fuera pues eso, un dolor de cabeza o un dolor de una muela, que sea como muy natural, porque lo importante es detectarlo. En UNICEF en Castilla y León son 20 las ciudades reconocidas como ser amigas de la infancia y son 63 colegios los referentes en UNICEF. Los manifiestos de UNICEF lo están leyendo en varios ayuntamientos y bueno, y este año tenemos una campaña nueva que es lo de Somos Infancia, que queremos que todos vean con los ojos de un niño, porque ciertamente todos hemos sido niños y parece mentira que ya se nos ha olvidado. Los adolescentes también en un momento fueron niños.
los medios de comunicación, y eso sí, que sois un altavoz de todas nuestras acciones y de todas las acciones y de todo lo que hacen los niños, también fuisteis niños. Los políticos también fuisteis niños. En definitiva, todos somos infancia. Cuidémoslos, por favor, escuchémoslos. Soy Gemma Martínez, Ojos Negros, soy la jefa de estudios del CEIP Miguel Delibes de Valladolid. Nosotros aquí, sobre todo, lo que intentamos es trabajar con los niños desde sus emociones y cuidarles mucho, tanto en su formación como académica, pero también en su formación como futuros adultos que sean inteligentes emocionalmente hablando. Tenemos pues, varios proyectos. Desde infantil se tiene un proyecto de educación en emociones y un proyecto de resolución de conflictos. Luego, en primero, segundo y tercero, en las aulas hay una mesa de la paz en la que los niños, cuando tienen alguna disputa entre ellos, se sientan en la mesa e intentan resolver entre ellos los conflictos, y solamente en caso de que no lleguen a un acuerdo es la tutora la que entra, tutora o tutor, entran ahí a mediar. Y luego en cuarto y en quinto tenemos una formación de alumnos de ayuda, en equipos de ayuda, que al final terminan teniendo un título de mediadores. Y en sexto, este año hemos implantado un proyecto nuevo que se llama Las Hormigas Constructoras, que también trabajan para dar respuesta a situaciones del colegio en general que creen que tiene mejora. También se les da herramientas para que sean ellos los que sean capaces, primero, de hacer una autoevaluación y de ponerse en el lugar del otro y ser capaces de comunicar, sobre todo. Que no arreglen las cosas a base de golpes, sino que la palabra es lo que nos une y lo que hace que nos entendamos. Al principio no es fácil, porque al principio los niños tampoco saben comunicarse bien y entonces tienen que aprender. Y luego, bueno, pues también el formar a los niños para que ellos sean capaces de ver situaciones que se dan en el centro que no están bien entre compañeros, que sean capaces de comunicar a los propios alumnos, pero también al profesorado, para evitar acosos, para evitar ciertas situaciones de maltrato entre iguales, sobre todo también, y que sepan ellos también cómo comunicar, sobre todo. Los equipos de ayuda también lo que hacen es una acogida a los niños nuevos. Y también si ven que hay algún niño que está solo en el patio, pues también se acercan a él, le preguntan que no juegas con nadie, que es jugar con nosotros. También tenemos un banco en el patio, en las zonas renaturalizadas, hay unos bancos de resolución de conflictos, y también en esos bancos también se sienta a veces niños que se han quedado solos en el patio, no tienen con quién jugar, y en las clases siempre se dice que hay algún niño encargado de los niños que se sientan en esos bancos. Sí que estamos viendo en los últimos años que la forma de relacionarse de los niños está cambiando. Es una forma bastante dura entre ellos, incluso siendo amigos, tienen una forma, las palabras que utilizan, la forma de expresarse, se insultan como una forma graciosa de relación. Y claro, eso pues no se entiende por qué hemos llegado hasta ese punto. Empiezan las cosas siendo un juego y al final pues termina hiriendo a alguien, bien emocionalmente o bien físicamente, que hemos visto también que hay casos en los que se llega incluso a las manos, y claro, pues... Y los niños que no participan de esa forma de relación, pues lo ven también como algo que es duro, ¿no? Que es difícil de entender. Hoy en día la palabra bullying está en muchos entornos y no siempre es bullying. Y hay que diferenciar también cuando hay muchos contra una sola persona, a cuando, bueno, entre todos hay follón, es decir, que son todos los que participan de esa mala forma de llevarse. Normalmente suele ser un maltrato entre iguales, sí, normalmente, vamos, aquí nunca hemos activado un protocolo de bullying. Es verdad que ha habido casos en los que ha habido maltrato entre iguales duro, o sea, sí que hemos tenido que mediar, con familias también presentes, y muchas veces no tienes la información y hay veces que ni siquiera ocurre durante el tiempo escolar. Ocurre a lo mejor en el comedor, ocurre fuera del cole, en el parque. Y luego, claro, nosotros el protocolo que seguimos es que primero, sea quien sea dentro de la comunidad educativa, si observa que está habiendo una situación de acoso, tiene que comunicarlo. Y no siempre tenemos esa información. Y después luego, si se activa el protocolo, pues tenemos que buscar información desde diferentes puntos de vista. Los niños que participan en equipos de ayuda nos ayudan bastante, porque ellos son los que conocen a los niños y están en terreno de juego, es decir, están ahí en el recreo, que es muchas veces donde ocurre, o en el comedor. El colegio siempre es el reflejo de la sociedad, y aquí se ve en una microsociedad en la que se dan mucho tipo de relaciones y tienen que aprender a convivir.
Seamos como seamos, hay niños que son más conflictivos que otros, también porque traen su mochila de casa. Esas cosas a veces no las comprendemos y los niños no comprenden por qué cierto niño se comporta de una manera o de otra. Son niños, tienen que aprender, pero nosotros aquí estamos para darles esas herramientas para que aprendan. También para mejorar su autoestima. Hay niños que actúan de forma violenta porque tienen una autoestima baja. Cuanta más información tengamos, mejor para poder resolver los conflictos cuanto antes y sobre todo desde el niño. O sea, que realmente lo que intentamos es que sea el niño el beneficiario, que él aprenda cómo mejorar su relación con los demás, que aprenda a comunicar lo que le está ocurriendo, que aprenda a decir a los adultos también lo que le está pasando. Entonces sí que procuramos aquí en el cole ser personas cercanas, los adultos, para crear un clima en el que los niños se sientan seguros de contar, que estamos aprendiendo, que no es niño malo. ¿Por qué? Porque pega. Bueno, todavía no ha aprendido a comunicarse de otra manera, vamos a darle herramientas. Soy hormigas constructoras o mediadora de sexto. Soy Adriana Álvarez Álvarez, tengo 11 años y soy mediador de sexto de primaria del Colegio Miguel Delibes. Soy Sofía de Castro, soy mediadora de sexto C del Colegio Miguel Delibes de Valladolid. Mediador es un título que te conceden al ir a una clase durante un cierto tiempo para aprender cómo arreglar problemas que transcurren en el patio o en cualquier sitio. Nos reunimos para hablar de cosas, de conflictos para mejorar en el colegio, para hablar de cómo los podemos mejorar, que no vuelva a pasar. Me he ofrecido yo y íbamos cambiando cada trimestre, nos ofrecíamos varios y pues se iban rotando cada trimestre. Me parecía bien porque ayudábamos a resolver, luego también si había problemas podíamos meternos e intentar arreglarlos. También hablábamos de cómo arreglarlos, pues, por ejemplo, si lo tengo yo, pues también me puede ayudar a saber cómo resolverlo. Tengo unos amigos que tienden mucho a meterse en problemas, entonces a veces intento arreglar los problemas y aunque a veces no quieran escuchar, pues les intento ayudar lo máximo que puedo. Primero que hay que escuchar las dos versiones de la historia, intentar hacer que hablen entre ellos para sacar el por qué está enfadado el uno con el otro y que el otro diga si tiene sentido que esté enfadado con él por eso o que no. Y luego, pues si veo que va muy mal, pues llamo a una profesora porque no quiero que se metan en líos. Yo me acuerdo de que tenía con mis amigos un sitio donde había muchas hormigas y que nosotros cuidábamos y demás. Y había algunos amigos que pues lo intentaban destrozar y nosotros pues se lo intentábamos impedir y a veces se ponían a discutir mucho. Y a veces no, o sea, siguen peleándose y no hacen caso. Pero la mayoría de veces sí solemos resolver. Si vemos que están pues solos y no están con nadie, o que le están insultando o algo así, vamos y hablamos primero con las dos personas para ver qué ha pasado y pues después de eso vemos cómo podemos arreglarlo, lo intentamos arreglar y pues luego intentamos que no vuelva a pasar. Creo que hay mucha violencia actualmente en el colegio y quería, aunque solo fuera un poco, ayudar. Y pues eso dijimos que al final no. Claro, y eso, por ejemplo, Que no podemos decirlo y que si no pasa nada... Pues es que son ellos los mejor. Yo como futura madre. A veces intentamos tomar decisiones por nosotros mismos y nos decís que la decisión que vosotros elegís es mejor porque sois adultos y sois más mayores que nosotros. A veces los adultos pues no entienden cosas que nosotros vemos de otra manera. Entonces pues nosotros con eso lo intentamos hablar y explicárselo y pues luego intentamos ver cómo lo podríamos hacer. Si alguien se ríe de lo que haces y si se burlan de tus sueños, no hagas ni caso y sé tú mismo. Para gustos los colores. Si eres feliz con lo que haces y no haces daño a los demás, debes sentirte orgulloso, un valiente de verdad. Vivan las manos de colores, vivan los gestos con valores, aplausos
Este fin de semana se está celebrando en diversos supermercados de la capital y de la provincia la gran recogida organizada por el Banco de Alimentos. Un año más se piden sobre todo aportaciones económicas. La Fundación, por cierto, ha llegado a un acuerdo con la entidad homóloga de Valencia para evitar que los productos donados, recogidos para ayudar a las personas afectadas por la Dana, caduquen. El Banco de Alimentos de Valladolid continúa trabajando para ayudar a los damnificados por la Dana en Valencia. En este caso, la Fundación se encargará de gestionar el exceso de alimentos que los vallisoletanos han donado a través de las recogidas de las últimas semanas y que en Valencia ya no pueden almacenar. Para que se hagan una idea, la donación hasta ayer ya hemos dicho que se pare, porque de alguna forma hay del orden de más de 1.000 palés. 1.000 palés de todo tipo. Para ello, el Banco de Alimentos ha dado con una solución. Tasarán los productos cuya fecha de consumo preferente esté más próxima y enviarán al Banco de Alimentos de Valencia 1,8 euros por cada uno de esos kilos, aunque no es esta la primera colaboración económica con la delegación valenciana. Nosotros ya hemos dado, desde el momento en el que se produjo la crisis, yo me enteré a las 9:30 de la mañana y a las 9:30 convoqué un comité ejecutivo y hicimos una aportación de 30.000 euros para la gente necesitada. Del 22 al 24 de noviembre, el Banco de Alimentos aborda su gran recogida anual. Esperan alcanzar este año al menos 300.000 euros en donaciones, con el objetivo de seguir ayudando a los afectados en el Levante, así como a las familias necesitadas de Valladolid. Pues ahora tenemos que poner diques a la recogida de alimentos, ¿no? Es decir, tenemos que encauzar todo lo que llega para que llegue a su fin y no nos desborde en lo que hacemos cada día, ¿no? Nosotros tenemos que seguir atendiendo a las más de 12.000 personas que llevamos atendidas este año, de esas no nos podemos olvidar. Una ayuda que la Fundación Banco de Alimentos ha intensificado desde que a principios de este año se recortase en un 28% la subvención procedente de los fondos europeos. El sector de la restauración se vuelca con Valencia. El próximo 13 de diciembre se ha decidido que en todo el mundo haya cenas solidarias para recaudar fondos. Y Castilla y León no iba a ser menos. Sus 21 cocineros estrella Michelin de 19 restaurantes suman esfuerzos, trucos y su buen hacer para maridar un menú especial. La cena va a ser una cena muy divertida, un cóctel de bienvenida que vamos a hacer entre todos y después una cena con 5 platos. Durante toda la noche va a haber actuaciones. Celtas cortos, cómplices o marillas son algunos de los que estarán en la finca Valdemora de la Bañeza. El precio del menú es de 500 euros y todo lo recaudado irá para pymes afectadas por la Dana. Quien no pueda asistir también puede colaborar. Mucha gente o muchas empresas, pues si quieren hacer una donación y no pueden asistir, pues ahí está la Mesa Cero, que la donación también es abierta y al final es todo aportar para ayudar a Valencia. Da igual donde cocines, sino al final hay que hacerlo con corazón y por una causa como esta creo que merece muchísimo la pena la cena. El menú se elaborará con productos de la tierra. La capacidad del salón es de unas 200 o 240 personas. Quien quiera ya puede apuntarse y retirar su ticket. Diversos colectivos han hecho donaciones de obras de arte, vinos que se subastarán esa noche. Una cena que pretende recuperar el tejido empresarial de la zona y mantener el empleo. Esta semana hemos estado en ACLAD visitando uno de los talleres que se organizan en nuestra provincia, prelaborales dirigidos a personas en riesgo de exclusión social. Son unos cursos que combinan la formación específica de una especialidad, por ejemplo, ayuda a domicilio, con el desarrollo de otras competencias, por ejemplo, habilidades sociales o trámites burocráticos. ACLAD es una de las entidades que en Valladolid están desarrollando los itinerarios prelaborales financiados por el Fondo Social Europeo y por la Junta de Castilla y León. Unos cursos para ayudar a personas en exclusión y con dificultades para conseguir o mantener empleo. Una parte muy importante de habilidades sociales para mantener todo el tema de control de la ira, toma de decisiones, asertividad. Después iríamos con la parte de empleo, cómo preparar una entrevista de trabajo, tema de contratos, nóminas, cómo poder resolver una situación de crisis dentro de tu espacio laboral y después la parte específica de cada uno de los itinerarios. Aquí en concreto están desarrollando el de ayuda a domicilio. Son fundamentalmente mujeres latinas con formación en su país pero no homologada aquí. También llevan a cabo el de ayudante de cocina, teoría
y práctica y también prácticas voluntarias en empresas. Estos itinerarios llevamos desarrollándolo desde el 2018. Se desarrolla tanto en el medio urbano como en el medio rural. El 18% de personas que han pasado por estos itinerarios en 6 meses han obtenido un empleo. Vienen derivadas por renta garantizada de ciudadanía, pero también se incluye desde este año a los perceptores de ingreso mínimo vital o a cualquier persona en riesgo de exclusión social. También hemos visitado una de las empresas con mayor ambición, perspectiva de crecimiento, Signify. Hace poco han inaugurado una nueva línea de producción de luminarias solares. Hacia ahí creen en esta empresa que se dirige el futuro del sector. Estadios, túneles, premios de Fórmula 1. En esta fábrica de Valladolid se crean las luminarias que dan luz en importantes eventos deportivos o infraestructuras de todo el mundo. Y desde hace algo menos de un año fabrican luminarias solares. Principalmente para iluminar aquellos tramos en los que ahora mismo no hay luz. Se ilumina mucho pues, el Pinar de Antequera, la Cañada Real, en las zonas alrededor del mar. La reconstrucción de la isla de La Palma se está haciendo mucho ahí, donde es muy difícil tirar el cableado. Yo lo considero es una auténtica revolución, pues igual que fueron los LED hace 20 años, pues esto en 10 años calculamos que un 20% de las luminarias exteriores sean solares. Consigues ahorrar el 100% de la electricidad, que aunque la luminaria es un poquito más cara que la parte de LED, pues se consigue el ahorro total con la parte de cableado eléctrico. Una filosofía sostenible que aplican en la propia fábrica. Ya tenemos un 40% de la energía eléctrica que consumimos, ya viene de los paneles solares, y en los picos como ahora de luz solar es el 100%. Ya hemos cumplido respecto del año 2019 el 50% de las emisiones de CO2 que hacíamos, ya las hemos reducido y tenemos un objetivo para el 2040 de eliminar el 90%. Hemos conseguido eliminar el 40% de los plásticos y bueno, seguimos con todo este camino de eliminación completa que esperamos conseguirlo en 3 años. Apostar por las luminarias solares les va a permitir seguir creciendo. Aquí trabajan entre 150 y 260 personas de manera directa. Y en Medina del Campo avanzan las obras de unas viviendas que van a estar dirigidas especialmente para el alquiler para jóvenes menores de 36 años. Son viviendas en régimen colaborativo, es decir, viviendas normales, pero que van a tener partes de convivencia común, en concreto una sala y una lavandería. 27 viviendas estarán disponibles en la primavera de 2026 en esta parcela donde ya avanzan las obras en el barrio de Santo Tomás, destinadas a menores de 36 años. 27 viviendas en régimen colaborativo, es decir, son viviendas independientes, cada una de ellas con su cocina, salón, habitaciones, baño, y luego tiene una serie de servicios comunes que comparten los jóvenes, porque es un edificio orientado a dar en alquiler asequible a jóvenes de menos de 36 años. Viviendas que además de solucionar problemas que tenemos en nuestra villa, generan riqueza, generan desarrollo y generan una estabilidad para muchos de nuestros jóvenes. Cuando estén finalizadas, los interesados tendrán que inscribirse para entrar en un sorteo. No superar unos ingresos superiores a 5 veces el IPREM, hablamos de que el IPREM está en 8.000 euros, pues 8 por 5, 45, y no poseer otra vivienda en propiedad, y se hace un sorteo ante notario, se procede a la adjudicación y los propios adjudicatarios deciden si quieren esa vivienda o no la quieren. Son parte de las 450 viviendas que la Junta destina a jóvenes en la provincia y trabajan con la Diputación de Valladolid para ampliar esta oferta. Seguro que lo han visto, que se lo han encontrado sin esperarlo. Las calles de Valladolid han estado afectadas por el rodaje de una nueva serie llamada Cochinas, protagonizada por Malena Alterio y Elena Naya. Algunos de los días de esta semana el rodaje ha provocado incluso problemas importantes de tráfico en el entorno, por ejemplo, del Puente del Poniente. La serie se emitirá en Prime Video y cuenta la historia de una ama de casa conservadora de los años 90 que se verá obligada a especializar el videoclub que dirige su marido en el único género que les da dinero, el porno. Y esta es la nueva proyección que se puede ver en el planetario del Museo de la Ciencia de Valladolid. Avellanas en busca del planetario perfecto. 2 valientes ardillas emprenden una búsqueda para encontrar las legendarias superavellanas en el espacio exterior.
hemos abierto y ahora cerramos el programa con contenido dirigido a los más pequeños. Ellos son protagonistas esta semana. Quizás si nos pusiéramos esas gafas de infancia de UNICEF más a menudo, nos iría a todos un poquitito mejor. Que disfruten y descansen. Adiós.